Grabando ya. Vale. Entonces les decía, hoy tenemos una clase más o menos breve. Bueno, salvo que haya cosas que se presenten para discutir, por supuesto. Eh, Vamos a hablar un poquito de cómo se relacionan los temas que ya trabajamos con el tema general del curso o la materia general que estamos estudiando y con el tema que viene específicamente y los temas que vendrán en el futuro, ¿no? Entonces, antes de empezar, ¿alguien tiene alguna pregunta o algún tema? Que no. Bueno, ya saben que si tienen cualquier situación, No, gracias. levantan la mano y pues hablamos, lo que sea. Y por supuesto, si quieren hablar cualquier cosa, lo podemos hacer al final. Entonces, pues vámonos con esto. A ver. Ok, ahí está. Listo, ya lo deben estar viendo. Ok, me habilito el chat por si tienen cualquier comentario. Ya está. Entonces, hoy tenemos una pregunta muy sencilla, pero importante, que es ¿por qué estudiamos lógica? Sobre todo es importante saber por qué estudiamos lógica en filosofía y ver que es algo interesante de preguntarnos a nivel personal, creo, siempre. O bueno, eh, esto es padre, como es algo que a veces me preguntan a mí como por qué decidiste estudiar lógica, ¿no? Y cuando yo empecé, bueno, cuando yo conocí la lógica, sobre todo la lógica clásica deductiva, me fascinó el tipo de cosas que se podían hacer. Y luego descubrí que había muchos impedimentos para modelar razonamientos y otros fenómenos lingüísticos. Entonces eso siempre me ha fascinado, el vínculo de la lógica, el pensamiento y el lenguaje. Y más bien lo que creo que contestaría no es por qué empecé a estudiar lógica, sino porque escojo seguir estudiando lógica, porque hay cosas que me gustan. Y contestaría lo mismo, son los mismos problemas que me interesan. Y pues bueno, no necesariamente ustedes van a estudiar lógica, pero sí puede ser que encuentren que cosas que resultan de su interés en esta materia. Y vamos a empezar por acá. La primera pregunta es, ¿qué es lógica? Eh, Desde luego ustedes ya tienen noción de que hay varias formas de contestar esto, pero vamos a explorar un poquito, ya sea que en el chat pongan alguna idea que tienen o que alguien quiera participar. ¿Qué creen que es lógico? ¿Qué intuiciones han tenido? Platíqueme alguien, quien sea. Bueno, si nadie tiene una idea o la tiene más adelante, pues está bien. Ah, muy bien, gracias, Elena. Es un método para organizar el pensamiento. Excelente, exactamente, excelente. Eso es, si lo pensamos instrumentalmente, esa es una forma en la que se ha pensado tradicionalmente a la lógica. También ha habido discusión respecto a cuál es su relación, si tiene una relación intrínseca con el pensamiento de las personas o, o es algo que existe solamente en el ámbito formal, si es necesariamente un instrumento para nuestras discusiones y tiene que ver con el establecimiento de nuestras creencias o no. Entonces, esa es una discusión amplia que no tiene, bueno, que tiene muchas aristas de las cuales ya han ustedes visto algunos temas al respecto. Y sí, lo que dice Elena es, es algo muy acertado y que ha sido muy aceptado a través de la historia de la lógica, ¿no? Entonces, en términos muy generales, y esto por supuesto es debatible, una de las razones por las que estudiamos lógica, de las más aceptadas tradicionalmente, es que observamos el estudio de la relación de consecuencia lógica. ¿Y qué es la relación de consecuencia lógica? Esto en sí mismo es un problema
porque lo que te van a decir algunas personas es, pues no existe una forma de consecuencia lógica estándar, es muy problemático, como ustedes ya vieron, vamos a ver un poquito más de esto más adelante, pero en términos generales sí es la idea de por qué aceptamos o no un argumento, por qué aceptamos o no que algo se sigue de algo, que de cierta información se puede seguir cierta conclusión. Entonces, eso es algo que le interesa a todas las personas. A todas las personas aparentemente les interesa saber por qué creen que algo que creen es verdadero o por qué algo que otras personas están diciendo es falso y poderlo demostrar. Entonces, ese es un tema que es clave. O sea, si no tenemos una noción mínima de consecuencia lógica, tal vez no podemos refutar las creencias erróneas propias o de otras personas. Y tal vez, de manera más preocupante, no podemos discutir cuando algo es injusto. Cuando algo nos parece que es erróneo, pues normalmente esperamos poder dar razones de por qué nos parece así. Entonces, es algo muy importante, no es algo que queremos que esté nada más ahí a la deriva. Eh, y bueno, de manera muy intuitiva a través de la historia y también todas las personas de manera muy intuitiva tienen una noción de que es un argumento bueno y un argumento malo. Por supuesto, aquí estamos hablando desde una perspectiva un poco más, con una metodología más completa que la sola intuición de las personas. Porque pues esta es una idea, esto es algo que dice Schopenhauer al empezar la arte erística. Lo que dice es, mira, todas las personas suelen creer de sí mismas que saben suficiente lógica y que saben argumentar. Y eso naturalmente no es cierto. Dice, Jonathan es un método filosófico cuyo objeto de estudio es la argumentación. Sí, 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 es parte de, eso es una buena definición de lógica. Eh, hay muchas otras aristas, ¿no? Por ejemplo, alguien te diría, bueno, pero es que la lógica se encarga que suceda que suceda que la lógica tenga aplicaciones en prácticas argumentativas, es algo accidental y en realidad lo verdaderamente importante son los sistemas formales. O la lógica en sí misma, la lógica pura, pues no se tendría que interesar por lo que las personas discuten o creen. Y bueno, eso es una forma de ver la lógica, no es la única, ¿verdad? Eh, pero sí, sí, es muy bueno tu aporte, Jonathan, gracias. Entonces, pero sí, a lo que todo el mundo está de acuerdo es, pues queremos una idea de lógica. Un momento, por favor. Tenemos, ¿qué estaba diciendo? Perdón. No tengo idea. Ah, sí, que distintos tipos de lógica. Entonces, funcionan con distintas cosas en mente y, bueno, un poco de eso ya lo han visto en los videos que hemos trabajado y que han contestado los cuestionarios. Dice Adrián, estructura delimita el pensamiento estableciendo criterios de verdad. Sí, sí, sí. En ese sentido, es algo muy cercano a la epistemología, a las teorías de la verdad, porque pues otra vez tiene que ver con cosas que son importantes en nuestras vidas, en nuestras prácticas científicas, en nuestros acuerdos sociales. Entonces es muy importante la lógica porque parece que atraviesa todas las cosas donde tengamos interés de establecer un discurso ordenado y queramos, esté nuestro deseo tener criterios para establecer que algo es aceptable o no lo es. Entonces, lo que decíamos, bueno, es antes, y antes es debatible esto también, si ustedes revisan algunos manuales de lógica, no sé, digamos de principios del siglo XX, existe la idea de que la lógica pues es la lógica, decir lógica se toma como sinónimo de lógica deductiva, por ejemplo, decir inferencia lógica se entiende por sinónimo de deducción y encaja con el modelo de la lógica clásica. Pero, pues la lógica contemporánea ha desarrollado, como ustedes ya han trabajado,
distintas perspectivas desde las cuales aborda distintos tipos de lógica. Y eso es importante considerarlo, tiene mucho que ver con la pregunta o el apunte que hacía Jerry respecto a la distinción entre lógicas clásicas y no clásicas, porque no es una distinción histórica. Lo que te dirían algunos estudiosos de la lógica es, no, a ver, parece que a partir del siglo XX empezamos a estudiar lógicas no clásicas en contraste con lógicas clásicas, porque pues a partir del siglo XX tuvimos como tal una lógica clásica, pero en realidad eso no es tan preciso. O sea, hay lógicas no clásicas, hay vestigios y testimonios de gente que estudió distintas formas de logicidad que se ajustan a lo no clásico, solamente que pues en aquel entonces no teníamos esa distinción. Entonces, eso es importante. Y bueno, ustedes ya vieron esta distinción, la distinción entre lógica formal contra informal, antigua contra contemporánea, clásicas contra no clásicas y deductivas contra no deductivas. Eso por una parte. Y bueno, muy brevemente, ¿qué es lo que dijimos? Bueno, las formales, pues son, como su nombre lo dice, las que tienen un lenguaje formal que normalmente se considera que operan sin necesidad de estar circunscritas en un tiempo y un espacio. Y las informales pues suelen estar en el lenguaje natural y sobre todo suelen estar aterrizadas en un objeto en particular, de tener ser un tema de discusión, por ejemplo, como las falacias o la argumentación o algo por el estilo. Antigua contemporáneas es una perspectiva más bien histórica, que es bueno, a partir de la lógica del siglo XX consideramos que empieza la lógica contemporánea, antes lo consideramos todo antigua. Clásicas, no clásicas, que es lo que acabo de decir, que es en realidad no es una distinción histórica, sino que pues tiene que ver con los principios que acepta una lógica o no, y deductivas contra no deductivas, que tiene que ver con sus formas de inferencia. Y ya, eso ya lo vimos en un video y ya contestaron su tarea. Entonces, creo que ya tienen idea de esto. Y por su tipo de inferencia, pues consideramos abducción, inducción y analogía, que también ya vieron algo de eso, que son todas formas de inferencias ampliativas, es decir, que son inferencias donde la conclusión no está contenida en las premisas. Entonces, pues todo esto excede esa forma, digamos, monolítica de pensar a la lógica como una lógica. Esa idea existió, pero bueno, no es la que está vigente. Y no es que esto implique que la lógica deductiva o la lógica clásica está mal. Lo que significa sencillamente es que pues hacen falta distintos tipos de lógica para observar distintos fenómenos. Y y entonces la pregunta sería, ¿cuál es cuál es la lógica correcta? Y pues la respuesta, creo que ya saben ustedes, es pues ninguna. O sea, el estudio contemporáneo de la lógica considera más bien que hay que tener una pluralidad de enfoques para abordar distintos problemas y encontrar la lógica que puede estudiar mejor cada fenómeno. Esa es la idea de fondo detrás del pluralismo lógico, al menos. Y pero eso no implica que cualquier cosa es lógica, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Eso no significa que todo se vale. Lo que significa es que tenemos ahora esquemas más claros para trabajar con fenómenos más precisos y que son diferentes de la deducción. Y ya, pero no significa que todo se valga. Y que ya sea muy fácil, ¿no? Decir que cada quien tiene su lógica. No, al contrario, implica muchísimo trabajo hacer lógicas no deductivas. Y esa es una característica tal vez importante por la cual, porque esto tal vez te lo estén preguntando ustedes, como, bueno, y si la lógica deductiva tiene esas limitaciones, ¿por qué fue tan importante? Ah, bueno, pues porque es algo muy accesible para la comprensión. La lógica deductiva es más o menos fácil de reproducir en un sistema formal y de comprender a cabalidad. Entonces, eso de pronto da como una idea de mucha satisfacción. Tiene muchas virtudes que vamos a, bueno, que pienso que van a experimentar cuando estudiemos algunos elementos de lógica deductiva. Pero bueno, no lo podía hacer todo. Esa es la conclusión, ¿no? Y, y esto es algo que seguramente les interesa a ustedes. ¿Y por qué estudiamos lógica en filosofía?
Y la respuesta, bueno, se pueden contestar al menos de dos formas, pero antes de avanzar hay que preguntarse, ¿qué cosa es filosofía? Y ustedes ya llevan algún tiempo estudiando la carrera de filosofía, entonces seguramente ya escucharon algunas cosas. Este, y les diré algo otra vez, esta es una de esas preguntas que no tiene una respuesta unívoca correcta, pero les diré una que es bastante práctica, que me enseñó mi maestro Panch hace muchos años. Lo que él decía es la lógica, es el estudio, vamos a decirlo así, curricular, incluso disciplinar de la filosofía, tiene que ver con estas áreas generales. Normalmente estudias, toda la gente que estudia filosofía estudia lógica, ética, estética, epistemología y ontología. Entonces, ¿qué es lo que les interesa estudiando estas áreas? Entonces, con la idea de lógica, lo que dices es, bueno, ¿cuál es la forma correcta de argumentar dos ideas? ¿Cómo es que justificas que dos ideas están vinculadas? Con la ética, pues, ¿qué es lo que piensas ver? La distinción entre el bien y el mal, en términos muy generales. Con la estética es el tema de lo bello y la sensibilidad del hombre. Bueno, de los seres humanos. Con la epistemología es el tema del conocimiento y con la ontología es el tema del ser. Y algo muy interesante es que todas las áreas de la filosofía, de alguna forma, están atravesadas por la lógica, porque no puedes argumentar en ética, en estética, en epistemología o en ontología si no tienes un pensamiento lógicamente ordenado. No necesariamente un pensamiento formalmente ordenado, pero sí al menos con una estructura clara, con un buen análisis conceptual y con rigor argumentativo. Según yo, eso es lo que es hacer filosofía, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido, la lógica es tanto una herramienta para pues para la filosofía y para el pensamiento en general, como un objeto filosófico de estudio en sí mismo. Y esa es la primera parte, es la que nos interesa a todas las personas. De hecho, si me preguntan a mí, es como, bueno, sí, todas las personas que estudian filosofía deberían saber lógica y además todas las personas que estudian humanidades y todas las personas que estudian lo que sea deberían saber lógica, porque pues es algo fundamental saber cómo comprendemos la relación entre dos ideas, otra vez cuando algo es válido o inválido, cuando se sigue o cuando no se sigue. Entonces, eso sería muy importante. Pero además, la lógica tiene sus propios problemas que son un objeto de estudio filosófico en sí mismo. Cosas como, no sé, la modalidad, la racionalidad, que es la atribución de verdad. Hay un buen número de problemas que son derivados del estudio de la lógica y que pues interesan como objeto de estudio filosófico. Entonces, hay esas dos características que nos pueden interesar y que es muy importante para mí, al menos en este curso, que queden claras. Y, eh, y que tiene que ver con cómo vamos a estudiar las cosas en este curso y de hecho con cómo la estamos haciendo. Por una parte es la intersección entre lo formal y lo informal, que además es algo que, según exploramos, a ustedes les interesa bastante cómo se vincula lo que estamos estudiando en lo formal con lo material, con problemas reales y con prácticas específicas de lo humano o con el pensamiento de las personas. Y además del enfoque de la lógica filosófica, que es la lógica filosófica. Bueno, lógica filosófica es un área pues sí, de la lógica que se ha encargado de observar ciertos problemas específicos como los que acabas de mencionar, como el tema de la atribución de verdad, la modalidad, la racionalidad y otros que son derivados del estudio de la lógica. Pues sí, son problemas que no existen por allá en el mundo solitos, ¿no? No sé, bueno, tal vez sí, sí están vinculados con otras prácticas, este, pero que se desarrolla su estudio más bien a la luz de los estudios de la lógica. Entonces, esas son las dos directrices que seguimos en este curso y lo que pienso que va a ser útil que sepan.
¿Por qué? Bueno, pues por dos razones fundamentales. Para que tengan las condiciones de estudiar lógica 2 en cualquier otro grupo de la facultad o en cualquier otro grupo de la universidad o en cualquier otro lado que digan, ah, bueno, ya tengo bases suficientes para seguir estudiando lógica yo por mi cuenta. Y por otra parte, para que tenga sentido para todas las personas porque estudiamos lógica. Ya sea que en lo posterior ustedes digan, yo sí quiero estudiar y quiero saber más lógica o no. Que digan, yo me quiero dedicar a, no sé, la estética o la filosofía política, pero sé que la lógica es importante. Ese es el objetivo aquí, ¿no? Y, eh, y bueno, regresando al tema de las formas de argumentar. Eh, Decíamos que hay dos opciones, o bueno, dos posibilidades que tengas buenos argumentos o malos argumentos. Un buen argumento donde las conclusiones se siguen de las premisas, un mal argumento donde no, donde hay una conclusión apócrifa que se sigue pues de cualquier lado, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a nuestro siguiente tema, que es el tema de las falacias. Falacia, la foto que tienen en pantalla es de Irving Copy. Es un argumento incorrecto, pero me gusta mucho esta definición y creo que le gusta mucho a muchas personas porque es como muy motivadora, da mucho que pensar. Es un argumento incorrecto, pero psicológicamente persuasivo. Y la pregunta aquí es, ¿qué significa que algo sea persuasivo? ¿Cómo sucede que se presenta la persuasión? Entonces, pues la pregunta que le haríamos junto con Irving Copy es si nuestras creencias las establecemos basándonos solo en la lógica. Y la respuesta es, pues por supuesto que no. No, de ninguna manera. Si así fuera, pues sería muy complicado pensar eso epistemológica o fenomenológicamente, pero el hecho es, pues no, o sea, nuestras creencias las basamos en muchas cosas además de la lógica, pero al momento de las prácticas argumentativas es muy importante porque cómo entendemos las prácticas argumentativas y la relación de consecuencia lógica, alguna relación de consecuencia lógica, la que sea, la de los argumentos inductivos, probabilísticos o deductivos, los que me digan. Entonces, lo que dice Bertrand Russell, además, es nuestras creencias las establecemos de forma directa o de forma indirecta. De forma directa, pues cuando conocemos algo de pronto empíricamente o cuando formulamos una creencia por nuestra cuenta, esto lo desarrolla en un artículo que está ahí en la bibliografía que se llama Conocimiento directo o conocimiento por descripción, si recuerdo bien es el nombre del artículo. Y lo que dice es, bueno, pues no sé, una creencia como que en este momento es un día soleado, pues es algo que establezco por mis sentidos, por la atribución de verdadero que le doy al carácter de mi percepción y cosas así. Y de forma indirecta, pues es cuando tenemos un reporte. De pronto, no sé, hablo con mis amigos del supergrupo de lógica internacional y les digo, en la Ciudad de México ahora es un día soleado. Ellos están en distintos lugares, está uno de pronto en África, otro está en Australia, otro está en Cuba, y dicen, pues sí, si Gabriel lo dice, ha de ser cierto, ha de ser un día soleado. Entonces eso no es algo que sepan, sino que es algo que te lo que tienen en un reporte. Y en los reportes y también en los argumentos está en juego el papel de la lógica, porque aparece justamente aquí que a través del lenguaje es que hacemos argumentos. Entonces, cuando decimos cosas de las que presumimos que se siguen otras, pues estamos argumentando. Me parece que sí, un ejemplo que vieron seguramente en el video de tipos de inferencia es y una de las preguntas del cuestionario les decía en la película de Legally Blonde, ¿cómo sabe Elle Woods que Chutney está mintiendo? Y lo que dices, bueno, porque está diciendo dos cosas que son imposibles. Que está diciendo dos cosas que son imposibles que sucedan al mismo tiempo. Eso es lo que es clave. Y si va a sostener una, no puede sostener la otra. Entonces dices, bueno, cuál sea la verdad es tal vez algo posterior, pero al menos queda claro que esa persona está mintiendo. Eso ya tiene que ver con argumentar y con cómo conocemos cosas de manera indirecta y a través del lenguaje.
Entonces, ahí está la importancia de este asunto, que ya han visto ustedes un poco. Y, y bueno, regresamos entonces a esta distinción, buenos argumentos y malos argumentos. Los buenos argumentos son donde las premisas siguen de la conclusión se sigue de las premisas, los malos, pues donde no. Y ese, por ejemplo, era un mal argumento, donde decías, pretendía sostener dos cosas que se contradecían en sí mismas, y eso es imposible. Entonces, por ahí va el tema. Ay, ¿a dónde fue? Por ahí va el tema de las falacias. Porque la siguiente pregunta, perdón, Frost, no. Ok, siéntate aquí. No, gato. Ok. ¿Qué está? La siguiente pregunta es si el lenguaje es solamente lógico para que podamos decir como, bueno, la gente argumenta y pues ya, ¿no? O sea, si apelamos al principio de logicidad del lenguaje y pues ya está. Y la respuesta es, pues no, por supuesto que no, el lenguaje no es solamente lógico. El lenguaje es complejo, no estoy de ninguna manera sugiriendo que esto es todo lo que hay en el lenguaje. Todo lo que estoy diciendo es, hay más aspectos, aparte de lo puramente lógico, que tienen que ver con nuestras prácticas argumentativas. Entonces, si vemos los primeros dos que están ahí, sintaxis y semántica, esos dos aspectos serían suficientes para que pudiéramos tener epistemología, por ejemplo, para que pudiéramos tener atribución de verdad. La sintaxis, que es el orden del lenguaje, ¿no? Que utilicemos correctamente o que ordenemos las palabras de una forma correcta para que se pueda entender lo que estamos diciendo. Cuando yo digo gato, Frost es sobre la mesa, subido está. Ustedes tal vez pueden entender porque ordenan las palabras que dije, pero sintácticamente mi expresión fue extraña, ¿no? Entonces, para decir algo así como Frost es un gato que está sobre la mesa, ayuda mucho más. Esa es simplemente la idea de la sintaxis. La semántica tiene que ver con el significado de las palabras. Eso tal vez, ya hablamos un poco de eso. Hablamos de términos equívocos, por ejemplo, de cuántos significados puede tener la palabra diablo, por ejemplo, que les dijimos que tiene al menos 5, y que un error, entendiendo el significado que se estaba, perdón, un error entendiendo el significado del que se está haciendo uso con una palabra, pues entraña muchos problemas y, ajá, y compromete entonces la atribución de verdad que podemos hacer a cosas. O sea, aunque tengamos frases bien ordenadas, si tenemos mal el significado de lo que se está queriendo decir, pues no vamos a lograr tener una correcta atribución de verdad. Y bueno, esos dos serían suficientes, sintaxis y semántica, para hablar para establecer criterios de verdad de las cosas. Y luego aparecen ahí retórica y pragmática. Y ahora sí, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Retórica a qué se refiere? Al estilo. Al estilo y un poquito a juegos del significado también. Cuando y un poquito también con la intencionalidad. Por ejemplo, ustedes saben lo que es una figura retórica, ¿no? Cuando alguien utiliza la ironía, que es un recurso muy, muy socorrido. Que, que yo le diga a mi gatito Frost, que es el gatito más bien portado del mundo. Después de que está haciendo puras maldades, es como, bueno, claramente no estoy diciendo algo verdadero, puedo estar diciendo algo irónico en ese sentido, ¿no? Y eso es en cuanto a la retórica. Por ejemplo, esa es una figura retórica, la ironía, que tiene al menos 8 tipos, que recuerdo bien. Uno de los cuales es el sarcasmo, por ejemplo, cuando está orientado a ofender. Y la pragmática, que tiene que ver con la función de los argumentos, cuando nosotros hacemos cosas con el lenguaje. Por ejemplo, cuando les digo, los invito a que se suscriban
canal de Lógica MX, porque vamos a tener una serie de videos padrísima hablando de lógica y religión. Los invito. Invitar es una acción que hacemos a través del lenguaje. Eso es muy curioso. Entonces es como insultar, por ejemplo, también es una acción que haces a través del lenguaje. Y tienen diferencias, porque para invitarlos yo a algo, simplemente utilizo una fórmula así, digo, te invito a tal, pero para insultarte, no, parece que debo decir ciertas cosas. No, no puedo nada más decirte, oye, te insulto y que tú te ofendas, ¿no? Entonces, es muy interesante todos estos aspectos complejos del lenguaje que son claramente, pues van más allá de la lógica y, y pues obviamente que en los que no vamos a abundar, solamente quiero manifestar que el problema es mucho, muy amplio, porque justamente las falacias se sirven de esa, pues sí, de ese carácter como tan rico y amplio del lenguaje. Eh, Hay una pequeña distinción que hacer, no sé si hay una, no la hay. Una distinción que suele ser útil, que de hecho sale en el video de falacias que van a ver a continuación, es decir, es nuestra siguiente tarea. La distinción entre sofisma y falacia tiene que ver con la intencionalidad. Entonces, cuando yo hago un mal argumento, digamos de manera cándida o errónea, pues califica como una falacia cuando nada más argumenté mal por impericia, por, por tener capacidades limitadas de pronto al argumentar. Cuando lo hago para engañar o con una intencionalidad específica, entonces se dice que estoy haciendo un sofisma. Básicamente esa es la distinción tradicional que existía. Y en cualquier caso, los dos son fenómenos, digamos, o eventos en los que tiene lugar esta forma de persuasión, donde dices, mira, me late que esta es la conclusión, pero es una conclusión ilegítima. ¿Y a qué se debe que lleguemos o que nos parezca, que nos persuada esa conclusión ilegítima? Pues a ciertos defectos que tienen origen semántico, retórico o pragmático, o hasta sintáctico, como se va a ver en las colección de falacias que van a estudiar. Entonces, las falacias a través de la historia siempre han sido las mismas o muy parecidas. Y es importante que, pienso esto, que cada sociedad haga su propio estudio de las falacias porque cada sociedad tiene sus propias prácticas lingüísticas. Entonces, aunque en el libro de los elencos sofísticos de Fray Alonso de la Veracruz o en las refutaciones sofísticas de Aristóteles o en el arte erística de Schopenhauer, Frost, los temas, vamos a decirlo así, la forma de ruptura de consecuencia lógica es la misma. El tratamiento vale la pena revisar cómo sucede en nuestras propias prácticas discursivas. ¿Por qué? Porque es donde nos interesa detectar las falacias, ¿no? De hecho, cuando ustedes lean distintos tratados de falacias, lo que les va a parecer es que los ejemplos son muy artificiales. Y sí, normalmente suelen estar como que hechos a mano. Este, pero la idea con los ejemplos suele ser pues ilustrar cómo sucede una estructura general y que luego tú tengas la capacidad de detectarla en un contexto de uso. Porque sí, la gente que es buena utilizando falacias suele pues hacerlo de una manera que no sea obvia. Justamente digamos, el mérito o la habilidad está en hacer que sea persuasivo y por lo tanto que no sea obvio que tu argumento es ilegítimo. Entonces, siempre han guardado, por supuesto, mucha proximidad las distintas formas en las que han sido estudiadas las falacias, porque pues son básicamente las mismas, solo que tienen, digamos, adecuaciones temporales y culturales. Creo que eso lo puede describir más o menos bien. Y, la taxonomía de falacias que más me gusta a mí es la que les voy a compartir en el video que voy a poner junto con su tarea. Espero ponerlo hoy mismo, hoy en la noche, una cosa así. Que es la de Alejandro Herrera y José Alfredo Torres. Me gusta mucho porque es como muy ordenada. Me parece que cómo ponen una taxonomía donde están las formales y las informales. Luego de las informales están
perdón, las de, no me acuerdo, pero por eso lo puse en el video, perdón. Me gusta mucho cómo están ordenadas, porque me parece que lograron distinguir mm, de la mejor forma posible unas de las otras. Algo que es muy útil cuando estás tratando de estudiar falacias es poder decir, esta se distingue de esta por esta razón. Pero algo que irremediablemente va a suceder que ustedes van a ver es que pues unas falacias son de plano muy parecidas. O sea, en realidad es una cuestión de apreciación muy fina si es un tipo de falacia u otra, por una parte. Y por otra, si revisan otras taxonomías de falacias van a decir que, pues esta se parece a esta o esta es la misma que esta. Y sí, eso también pasa, ¿no? Entonces, ese no es un problema, no lo piensen así. Y, y ya, y bueno, ¿en qué cosas se ve, por ejemplo, el uso de las falacias? Pues en cosas de la vida natural. Algo de lo que tal vez hablemos más adelante en el semestre, no estoy segura todavía de si haremos esto, pero bueno, El arte de Schopenhauer es un libro eh, interesante desde una perspectiva lógica, filosófica, epistemológica y pragmática, que tiene que ver con cómo establecemos creencias y cómo discutimos. Y lo que dice Schopenhauer es, pues mira, la mayoría de las veces cuando discutes con personas no les interesa establecer la verdad por sí misma, lo que quieren es ganar discusiones. Entonces, en este libro voy a poner unas estrategias para que tú ganes todas las discusiones. Las estrategias para ganar las discusiones pues son falacias eh, y sofismas, por decirlo así. Y, y son cosas muy de lo cotidiano. Por ejemplo, esta estratagema uno me gusta mucho, la de exagerar la proposición de lo que están haciendo. Y digo que me gusta mucho porque aunque sea algo pues lógicamente incorrecto, es algo que yo hago mucho. No sé, alguien me dice como en la facultad, como, ay, no bueno, cuando íbamos a la facultad, no firmaste la asistencia en tu cajón. Y yo así como, me están acusando de que falto siempre, ¿no? Y es como, güey, no, te dijeron nada más que no firmaste un día, o sea, relájate. Y esa forma de exagerar es muy propia de las discusiones corrientes. Entonces, es padre verlo en Schopenhauer. Y lo que ustedes van a observar es que tiene una base en las falacias tradicionales. Entonces, vale mucho la pena revisar este tema digamos, en las tablas tradicionales. Por eso lo vemos en el libro de Alejandro Herrera. Puede valer la pena que lo revisen en el de Schopenhauer para que vean un acercamiento, digamos, más amplio, más aterrizado. Y lo verdaderamente fascinante es cuando ustedes ya están en la vida cotidiana y de pronto detectan una falacia. Y dicen, mira, esta persona dijo tal cosa. Y no es tan obvio. Ese es como que el objetivo último, ¿no? Y ya, hay varias cosas simpáticas que hace Schopenhauer, por ejemplo, provocar el enojo del otro o insultarlo. Son formas en las que la gente cree que se puede argumentar y pues no son al menos formas lógicamente correctas. Y, y bueno, ¿qué es lo que viene después de esta muy breve exposición? Viene el video sobre falacias que les digo, perdón, aparecerá entonces seguramente este fin de semana, a lo más, y junto con su cuestionario. Y tal vez veamos después algo de heurística o ya empecemos con sistemas formales, no lo he decidido. No sé si tienen alguna duda o alguna cosa que quieran compartir. Este, puede haber falacias que digan la verdad, ¿no? Adelante, Adrián. Bueno, yo tengo esa duda de que si puede haber falacias que digan la verdad, o sea, cosas que digan que sí sean ciertas, pero que estén mal argumentadas, Sí, sí, claro que sí. Excelente pregunta. Mira, porque sí. A ver, eh, adelante. sí, es que he notado que mucha gente toma esa palabra de falacia como sinónimo de mentira. Entonces yo le digo, pues podrías decir una falacia y decir la verdad al mismo tiempo, pero no tiene nada que ver. Exactamente. Sí, es un error muy normal de las personas que tomen falacia como sinónimo de mentira. Y bueno, para empezar, mentira tampoco es lo mismo que falsedad. Ahorita te doy la palabra, Jonathan. Nada más contesto esto.
Primero, decir algo falso no necesariamente es decir una mentira, y eso es interesante. ¿Por qué? Piensen en casos como, bueno, decir algo falso supone que sabes que algo es verdadero, ¿no? Por ejemplo, que yo les diga, tengo 5 gatos, y yo sé que eso es falso porque tengo nada más 3, ¿no? Entonces, ese es un aspecto. Pero hay veces en las que decir la verdad es algo que, en un sentido pragmático, tal vez, o prudencial, tal vez no es lo correcto. Por ejemplo, no, corazón. Un médico le dice a su paciente, vamos a decir que tiene ese es el ejemplo clásico, hacen un diagnóstico y el paciente pues está muy mal, ¿no? O sea, lo que le diría es como, ay, le queda a usted un día de vida o una semana, ¿no? Si le dice eso el médico al paciente, pues se va a desmoralizar y se va a dejar morir. En cambio, se le dice, no, mire, si usted hace esto y esto y aquello, si le da de alguna forma el escenario de esperanza, pues es probable que el paciente se cuide y mejore. Entonces, un pronóstico reservado de ese tipo es algo prudente que hacer. Y decirle al médico, ah, eres un mentiroso, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, estoy enfatizando ahorita el carácter psicológico de la mentira. Otro es, vamos a decir que tenemos esa idea de que siempre hay que decir la verdad y de pronto me habla a mí alguien por teléfono, por alguna razón contesto y me pide que le diga los números de mi tarjeta y el número de atrás, ¿no? La clave para hacer retiros bancarios. Y yo le digo, y yo se los tengo que dar, o sea, por decir siempre la verdad o algo por el estilo, es como, pues, no, o sea, hay varias situaciones que no se cumplen. Uno que me tocó vivir recién es como, tuve algún desacuerdo con eh, miembros de mi familia, entonces pues los dejé ver un tiempo y cuando llegué a estar con mis sobrinos, mis sobrinas y mis sobrinos más jóvenes, es como, nunca, 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 aunque yo piense que la parte de mi familia con la que tuvo el desacuerdo, pues actuó mal o hizo algo incorrecto, pues no se me ocurriría decirle a mis sobrinos como, ay, fíjate que tu mamá es muy mala porque hizo tal o cual. No tiene sentido, ¿no? Entonces, una parte en la que quiero poner cierto estrés es eso de, pues decir falsedad no es lo mismo que decir mentira. Eso es algo como que tiene que ver con muchos aspectos éticos, pragmáticos, prudenciales. Ahora, con respecto a falacia y sofisma, que es lo que estabas diciendo, pues pasa algo semejante, porque decir nada más, dijiste una falacia, si alguien no argumentó de manera persuasiva pero errónea, pues es incorrecto. Lo propio sería decir, estás diciendo algo falso, estás diciendo una mentira y no hiciste un argumento falaz o estás siendo sofista. Son cosas distintas. Entonces, espero que eso lo conteste satisfactoriamente. Si no, me dices ahorita. Ay, no me acuerdo quién era antes. Creo que era Jonathan. Adelante, por favor. Gracias. La pregunta era respecto a la abducción y la inducción. Es que no me quedó muy claro la diferencia, pero quería ver si podía ser tan amable de poder explicármela un poquito mejor. Y la otra nada más es una duda de quién es Punch, su profesor. Bueno, no sé si pueda contestar. Gracias. Creo que está silenciada, profesora. Perdón, gracias. Ok, decíamos el contraste de inferencias deductivas con respecto a inferencias ampliativas. Entonces, en las deductivas tenemos que la conclusión se sigue necesariamente de las premisas y que la conclusión está contenida en las premisas. Eso es muy importante. En cambio, en las inferencias ampliativas, la conclusión no está contenida en las premisas y son de estos 3 tipos: abducción, inducción, analogía. La inducción es seguramente la más sencilla de entender. Es como, mira, tienes un caso, tienes otro caso, tienes otro caso, tienes otro caso, y ves que hay una uniformidad, y de eso concluyes que hay una generalidad que se puede presumir, ¿no? Los cisnes son blancos,
cosas así, ¿no? Que todo el conocimiento empírico lo construimos de esa forma. Ahora, la diferencia entre abducción y analogía sí es un poquito más, pues menos clara. De hecho, gente como Silos y otros autores te dicen que en realidad, pues no, no es así tan claro que vayas a decir como que no se vayan a presentar casos que son medio que tienen un pie en abducción y otro en analogía. Es como, pues todavía algo en debate. Y sí, creo que en el video les pongo ahí el enlace a un artículo donde trabaja en este tema. Pero lo que te dicen es, mira, claramente no, este tipo de inferencias no son exactamente una inducción. Lo que te dicen es que la analogía es un tipo de inducción, porque se parece, como que hay una cierta uniformidad que se está presumiendo y luego hay una expectativa que se cumple o no. Y la abducción no procede así porque no necesariamente tiene que ver con casos. Podrías tener un solo fenómeno y a partir de la evidencia que tienes alrededor de ese fenómeno, hacer una inferencia explicativa. Entonces, bueno, a eso se refiere el ejemplo de en este caso es el descubrimiento de Neptuno, creo que es el que mejor lo ilustra. Dice, tienes una colección de fenómenos y postular algo que sea una explicación, pero que no sabes naturalmente, que no sabes por deducción y que no sabes además por una colección de eventos, es lo que nos permite decir, bueno, eso fue una abducción, fue una inferencia o fue una conclusión a la que se llegó que claramente no está en las premisas, que tampoco se dedujo y que tampoco se siguió de una conclusión de eventos. Por eso se dice pues, que es distinta y esa es la abducción. Ahora, tu pregunta es cómo se distingue de la analogía. El tema con la analogía es que suele estar basada en cosas que ya conocemos y que no son familiares y a partir de las cuales explicamos otras que se parecen. Por eso es el ejemplo de las montañas en la luna. El tema es, percibimos un fenómeno, vemos cómo se explica ese fenómeno, lo que ya conocemos bien, y lo postulamos como una solución. Y este es el punto donde dices, bueno, es que sí se parecen abducción y analogía. Y la respuesta es sí, sí, se parecen. La diferencia tal vez es que en el caso de, si hay alguna, así como muy tajante, es que en el caso de abducción, a lo que atiendes es solamente la información que tienes ahí puesta y cuál sería una posible solución. Y en el caso de analogía, estás estableciendo un comparativo con cosas que ya sabías. Pero lo que ustedes me objetarían naturalmente, y creo que es la objeción, la discusión que está de fondo es, bueno, pero en el otro caso, para interpretar la información, medio que también estás apelando a lo que ya sabes. Y la respuesta es, pues sí, justamente por eso algunas personas dicen, tal vez la única diferencia entre abducción y analogía es que pues pensamos que la analogía es un tipo de inducción y que la abducción no lo es, o algo por el estilo, pero son cercanas. Carlos, como una comparación, como en el caso de las que sale en el video de las montañas en la luna. Lo que dices, veo este fenómeno que se parece a este otro. Entonces, lo que establezco es la hipótesis de que este fenómeno que sí comprendo y del que sí tengo conocimiento, eh, es la explicación detrás de ese fenómeno funcionaría también para este que no comprendo. Esa sería la idea. Es que precisamente quería ver si se podía abordar un mismo fenómeno a partir de no solamente de una inducción, sino también de una analogía, o una analogía y una abducción y demás. Sí, Y creo no que son excluyentes. O sea, el tema es este. Eh, Cuando estás haciendo una demostración de pronto o cuando tienes una hipótesis científica, cuando quieres llegar a algún tipo de conocimiento, en realidad sería muy extraño que tú digas, quiero ahorita hacer una prueba analógica a fuerzas. Es como muy extraño, ¿no? Como que más bien vas a proceder de la forma en la que puedas hacerlo, en la que te resuelva el problema. Y eso es lo que han hecho los científicos en sus prácticas a través de la historia. Pero también conforme se te presente distinta información, va a cambiar el tipo de argumento que tienes para establecer una creencia. Por ejemplo, la existencia de Neptuno en ese caso se postuló por una inferencia de tipo abductivo, pero
posteriormente ya hubo datos y evidencia empírica y pues ahora pensamos que es un hecho verificado e incluso deductivo, al menos el comportamiento de los cuerpos celestes, así. Entonces todo eso es cambiante. No diría, diría dos cosas. Uno, específicamente en el caso de la abducción y de la analogía, no hay una distinción tan clara para decir esto es claramente uno y la otra claramente el otro. Y dos, el tipo de inferencia va a tener que ver con el tipo de información que tienes. Si vas ganando información o incluso si la vas perdiendo, si tenías datos que considerabas que eran verdaderos y luego resulta que no, que eran falsos, pues vas a tener que inferir de otra forma. Entonces, eso te va a obligar a generar nuevos tipos de inferencia. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de que quisiera, digamos, una hipótesis de que quisiera hacer una abducción de fenómenos paranormales, ¿podría hacerse de esa forma? Pues el tema es que tendría que estar justificada. O sea, perdón. O sea, si hablamos de fenómenos paranormales, lo que en realidad estamos diciendo es cosas que no entendemos y de las que tenemos cierta evidencia empírica, ¿no? Y en alguna medida, si vas a la historia de la ciencia, pues eso ha pasado siempre. Entender en la física temprana cómo funcionaba el fuego, cómo funcionaba la electricidad, entender nosotras mismas como personas que utilizamos el Internet, cómo funciona el Wi-Fi, es algo que pues en realidad la verdadera comprensión tiene que ver con la relación de los datos que tenemos a nuestro alcance y el poder explicativo que tenemos de las cosas. Entonces, lo que no puedes hacer de pronto es decir como, mira, yo voy a demostrar este hecho, un fenómeno paranormal o no, el que tú me digas, a través de una inferencia abductiva, porque como es una abducción, entonces eso ya valida mi inferencia. La respuesta es no. Es de qué forma lo que tú estás postulando es auténticamente explicativo del fenómeno que estás queriendo abordar cuando algo que tú estás diciendo está justificado. Por supuesto, este tipo de inferencias, como todos los de la ciencia empírica, pues son más complicados que de ser aceptados. Normalmente cuando se postula algo que contraviene lo que ya se había establecido, pues hay un proceso que pues, los filósofos de la ciencia llaman revolución científica, que es la idea de el modelo clásico es el de la revolución copernicana. La idea de el cosmos, por ejemplo, es geocéntrico o es heliocéntrico. O sea, la Tierra está fija y en el centro del universo o es el Sol. Y para que se aceptara que la Tierra era la que se movía, que el Sol está en el centro, que los planetas también se mueven alrededor del Sol, pues hay que aceptar muchas otras cosas. Muchas otras partes del conocimiento científico tienen que irse adaptando a las nuevas creencias. Y la forma en la que esto va a suceder es solamente en la medida en la que tu nueva hipótesis, en este caso, que la Tierra es la que se mueve, se adecue a la evidencia empírica, número uno, y a las otras teorías. Conforme eso vaya sucediendo, entonces tu teoría va a ser más aceptada. Y entonces sí, no importa cuál teoría es, porque cuál teoría o cuál postulado, si lo que tú quieres demostrar es que existen los fantasmas o que los aliens existen, es ninguna creencia o postulado es irracional por sí mismo. Lo que hace que sea racional, irracional, aceptable o inaceptable es el tipo de evidencia que tienes. Justo se vive. Ok. Y dice Jerry, ¿de dónde procede la información de la lógica deductiva? La lógica en sí misma no produce pues, información o tipos de creencia. Las premisas, eso es algo importantísimo que vemos cuando revisamos un argumento. Jerry, gracias por esa pregunta. Las premisas son verdaderas o falsas. Los argumentos son válidos o inválidos. La relación de consecuencia lógica, si el argumento es válido o es inválido, lo revisamos pues, entre las premisas y la conclusión. Ahora, la verdad o falsedad de las premisas es un tema completamente distinto. Tiene que ver con qué es lo que haría que sea verdadera esa premisa o ese juicio. Otra vez, si yo le digo a mis amigos del supergrupo de lógica, ahora mismo en la Ciudad de México es un día lluvioso, pues estaría yo mintiendo.
Entonces, ¿de qué depende? En este caso, de una verificación empírica, porque eso es lo que haría verdadero o falso lo que estoy diciendo. Y eso es muy importante porque lo que observamos entonces es que en la práctica científica está una mezcla de las dos cosas, de la argumentación, que tiene que ser válida idealmente, y de la información que está puesta en los juicios o premisas, que idealmente tiene que ser verdadera. Lo que presumimos cuando tenemos la conjunción de premisas verdaderas y argumentos válidos es que la conclusión necesariamente es verdadera. Eso es un ideal, digamos, lógico y epistemológico. Y además, un argumento de esas características que tiene premisas verdaderas y estructura válida, se dice que es un argumento sólido. Y ese es como que el objetivo último de la ciencia, como que lo que quisiéramos es siempre proceder así, pero por supuesto, al menos en las ciencias empíricas, pues no es tan sencillo, porque tienes información que es cambiante y tienes que ir adaptando tus hipótesis y varias otras cosas, ¿no? Entonces, pues, aunque tengas, esto es interesante porque además tiene que ver con la primera pregunta, que ya no me acuerdo quién la hizo, pero fue muy buena pregunta, que era, ¿yo puedo defender algo que sea verdadero, pero hacerlo falazmente? La respuesta es sí, claro que sí. O sea, tú puedes decir algo que es cierto. Creo que mi ejemplo favorito es este, ¿no? Como el modus ponens es una verdad lógica. Eso es verdadero. Y si mi argumento para decir el modus ponens es una verdad lógica porque lo dijo Bertrand Russell, estoy usando un argumento falaz, aunque esté diciendo algo verdadero. ¿Me explicó? Lo mismo con, en la Ciudad de México, hoy hace un día soleado, porque lo dice Gabriel. Es como, bueno, para empezar, eso supone que yo tengo alguna autoridad, pero para seguir es como, pues estoy diciendo algo falso. Bueno, estoy diciendo algo verdadero, pero no es verdadero por esa razón. Es verdadero porque hay evidencia empírica de que es así. Entonces, ¿qué es lo que hace verdadero? ¿Qué es lo que hace que algo sea verdad? Tiene que ver con qué es lo que se está diciendo ahí, y eso es normalmente o muchas veces un fenómeno más allá de la lógica. Adrián, por favor, perdón por tener tanto tiempo con la mano levantada. Hola, sí, bueno, es una pregunta que se quedó ahí como rezagada cuando hablábamos del lenguaje, que respecto al lenguaje y lógica, pienso que en ocasiones se utiliza el término lógica como un sinónimo de un sentido común, ¿no? Sea lo que signifique el sentido común, o de una razón universal, por decirlo modernamente, o incluso lógico, haciendo un llamado a la obviedad, ¿no? Como si esta fuera ahí, estuviera. Eso es obvio, es lógico, es obvio, y por lo tanto todo lo lógico, bueno, lo pienso en el sentido, bueno, en el sentido lingüístico, porque creo que ese término, al ser multívoco, tiene un uso, bueno, no sé cómo decirlo, pero como que haces una apología de cualquier cosa que se dice añadiéndole, bueno, es que es lógico, ¿no? Digo, yendo a esta onda de sentido común que, insisto, no sé qué sea. Y otra cosa es respecto a las falacias, que me llama la atención que muchas veces cuando empezamos a identificar falacias nos volvemos como una especie de policías del lenguaje, ¿no? De decir, eso es una falacia, eso es una falacia. Como si tuviera, entiendo por qué se hace, ¿no? Porque me gusta más quizá la posición de Schopenhauer, un poquito más cínica y más desvergonzada, de decir, bueno, pues no te están prestando interés y hay que hacer esta heurística y esta estrategia, etcétera. Pero sí, como que se empieza uno a convertir en policía de la lógica. Y nada más era ese comentario. Gracias. Muy bien, gracias, Adrián. Sí, das con un tema muy importante. Existe esta idea existe a dos niveles. Vamos a decirlo a nivel lógico y a nivel no lógico en general. La idea de que existe un sentido común. Y a nivel no lógico es algo de lo que no sé demasiado, pero sí existe esa idea de que hay un sensus communis, que es como que la idea de lo que es correcto y que todo el mundo va a tender hacia ello. Ahí sí te digo, no tengo demasiada información, pero sí existe esa idea en algún espacio de la filosofía, estoy cierta de eso. Y sin duda existe también en lo coloquial. Y en lo coloquial es algo muy engañoso, porque normalmente cuando alguien dice algo así está apelando a las convenciones.
lo que te dicen es cosas como, sí, pues le tienes que hacer caso a tu abuelita porque es obvio que eso es lo que tenías que hacer. Y es como, no, a ver, espérate, pero la señora puede estarnos diciendo cosas bien insensatas, ¿no? Que nos tomemos el cloro para evitar el COVID o vete a saber qué cosa. Entonces es como, no me parece que eso del sentido común, que normalmente es una apelación a las convenciones, sea algo que se pueda aceptar como lógico o como correcto. Ya ni siquiera digas como lógico, sobre todo como correcto o como sensato. Sobre todo, pues esto creo que se los he platicado. Eh, a mí me cuesta mucho trabajo entender el tema de las convenciones. Es como que un impedimento epistemológico, pragmático de cómo me desenvuelvo en el mundo. Y tiene como consecuencia que para mí las cosas no son obvias. Para mí no es obvio qué se debe decir y qué no, y entonces tengo que hacer un esfuerzo extra para entender cuáles son las convenciones, qué es aceptable y qué no, y es un desastre, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y desde una perspectiva lógica, aquí sí te lo puedo decir con un conocimiento más extenso, lo que hemos visto es, nos gusta la idea de que haya una lógica y una razón universal, porque como proyecto es muy bonito, como proyecto es la idea de, mira, si logramos tener esa forma de entender la lógica y compartirla con toda la gente, entonces todos nos vamos a entender. Eso sería padrísimo. Pero conforme vas viendo el tema de los distintos fenómenos con distintas formas de logicidad, distintos problemas que demandan distintos sistemas lógicos y distintas formas de entender la consecuencia lógica, lo que concluyes es no va a haber una fórmula única. Y, y tanto más, el papel normativo de la lógica para el pensamiento, para el lenguaje, para lo que sea, queda muy en entredicho. Entonces, pues lo que te digo, como proyecto existe esa idea, pero en la realidad lo que concluimos sí, diría yo, eso es más o menos certero de decir en la lógica contemporánea, es como, pues no existe una razón universal, no existe una lógica universal y no hay algo que todo el mundo, en todos los tiempos y en todas las culturas vaya a entender por obvio o que pueda dar por descontado, eso no puede ser. Tienes que entender cuáles son los valores, los principios y la forma de pensar de las personas con las que interactúas. Y si vamos a un nivel más profundo, gente como lingüistas, gente como Noam Chomsky, lo que te dirían, bueno, pero todas las personas si todas las personas tienen capacidad de aprender algún lenguaje, por lo tanto todas las personas tienen la capacidad de comprender otros y tal vez puedes salvar esos sesgos culturales y la respuesta es sí, pero pues no significa que lo puedas dar por descontado, ni que existe una forma única, ¿no? Entonces, ahí digamos, esa es la entrada a otros problemas de filosofía de la mente muy interesantes que sí existen también, pero la conclusión es que al menos en los hechos, no, y sobre todo desde la perspectiva lógica es donde yo te contestaría es, no existe una idea de lo que sería la racionalidad o la normatividad universal, ni una lógica única, al menos todavía no hemos dado con una idea así, aunque ha sido un proyecto. Y y ya, y sí, y bueno, y hace rato alguien me preguntó quién es el maestro Pancho, perdón que no contesté eso. Mi maestro Pancho fue mi maestro de estética cuando yo estudié la licenciatura hace 1000 años. Y era uno de mis maestros, era mi maestro favorito, claro que sí. Estaba pensando que era uno, pero no, era el más. Y era alguien que, bueno, estudié estética con él, pero además, como yo disfrutaba mucho hablar con él y él me dejaba importunarlo, preguntándole cosas y demás de estética y de no de estética, de filosofía en general y de la vida. Entonces, fue en mi segundo año que yo estudié estética con él, estética 1 y 2, y el resto de la carrera, los últimos 4 semestres, de todos modos iba yo como cada tercer día o casi diario a preguntarle cosas. Y era muy padre porque él escribió un libro de lógica que no había publicado, es decir, lo escribió como en los 70s y por alguna razón se quedó como rezagado el borrador. Y en aquel entonces yo tenía un seminario de lógica que estábamos empezando entre pues, estudiantes y recién egresados.
y tomamos el proyecto de que se recuperara ese libro y se editara. Y lo logramos, fue algo muy bonito, fue muy padre trabajar en esa edición y ver ese trabajo publicado y que esté por ahí. Es un gran libro de lógica, de silogística, me gusta mucho. Y pues ese es mi maestro Pancha. Entonces, hay varias veces que me van a escuchar decir eso. Ok. Y ya, creo que ahora sí contesté todas. No sé si hay algún otro tema o si hay algo que no haya contestado o que dije puras cosas que no tenían sentido y las causó inconformidad. Si ese es el caso, hablen ahora, por favor. Lo del profesor Punch, Ujú. creo que faltó nada más. Hola, una pregunta. Ajá, dime, Jerry. Creo que he planteado mal mi pregunta, aunque parcialmente también la tengo contestada. Ok. El asunto es el siguiente. Yo veo una relación entre la deducción y la inducción. A ver, Ajá. aclaro mi pregunta. La deducción plantea ciertas premisas y mi pregunta es, ¿pero de dónde procede esa información? En el ejemplo del video se dice, por ejemplo, los mamíferos poseen glándulas mamarias productoras de leche con las que alimentan a sus crías. Ujú. Me pregunto, ¿y esa información de dónde ha salido? La otra premisa es, los gatos son mamíferos. Ujú. Y luego me pregunto, ¿pero esa información de dónde ha salido? En apariencia, para afirmar que los gatos son mamíferos, yo debí conocer a todos los gatos y verificar que efectivamente son mamíferos. Ujú. Parece que fuese algo indudable, pero no lo sé. Yo no he conocido a todos los gatos, no podría afirmar a ciencia cierta que efectivamente todos los gatos son mamíferos. Por un lado, ¿no? Ahí está esa información que nos plantea una deducción, ¿sí? A partir de la cual podemos hallar una conclusión. En el lado de la inducción, como también nos explicas en el video, se plantea la idea de un número de casos. Ujú. Y ese número de casos, claro, afirman algo como en el ejemplo del cisne. Veo el cisne 1, es blanco, el cisne 2 es blanco, etcétera, a partir de lo cual podría decir todos los cisnes son blancos o los cisnes son blancos. Ujú. Esa es la forma en la que yo en la inducción adquiero esa información, verificando un caso, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Si fuese un número limitado, 100 cisnes, podría afirmar, si veo todos los 100 cisnes, ya todos los cisnes son blancos, no habría duda. Salvo que después nazca otro cisne, sea negro, con lo cual podría decir que no. Pero entonces, esa información empírica de la inducción se la hace verificando cada uno de esos casos. En el caso de la deducción, ¿no es igual? No, sí, No. muy buena pregunta, muy buen planteamiento. Gracias. Mira, ya, lo que pasa es esto. Para las ciencias empíricas, cuando hablamos de cisnes, de gatos y de cosas, irremediablemente nuestros datos van a ser empíricos. Entonces, dices bien, como cosas como los mamíferos son, bueno, de hecho son cosas distintas, justo voy a decir, cosas como todos los cisnes son blancos, es como, bueno, todos los cisnes que he conocido son blancos. Y dices bien, todos los gatos que hemos conocido y que hemos podido examinar, pues tienen glándulas mamarias, ¿no? Sí, se cumple. Pero la pregunta es como, bueno, pero que siempre haya sucedido inductivamente no garantiza que va a suceder siempre. Entonces, esa es una característica importante para tener en cuenta cuando hacemos ciencia empírica, cuando procedemos con la inducción. Y la segunda, que es el origen de tu pregunta, es como, bueno, ¿y por qué o de dónde asumimos que esos juicios universales para proceder con la inducción? Y la respuesta es, en la mayoría de los casos, cuando se trate de cuestiones empíricas, pues se procedió empíricamente. Cuando te dicen cosas como todos los cisnes son blancos, te las están diciendo de manera empírica, porque no hay, bueno, ¿cuál es el único escenario donde se podría presumir que no se procedió de manera empírica? Cuando se dice un enunciado analítico. ¿Y qué es un enunciado analítico? ¿Qué es un enunciado analítico? Un enunciado analítico se dice que es aquel que no necesita ser verificado para conocer que es verdadero. Y eso es como, qué interesante. A ver, cosas como, eh,
La suma de los ángulos internos de un triángulo es, ¿cuánto es? 180 grados. Sí. Lo que te dice la gente que ha estudiado geometría es, pues eso es verdadero, aunque no te estés refiriendo a ningún tipo de triángulo, a ningún triángulo en específico. Aunque no hagas tú un triángulo para verificarlo, eso se va a cumplir. Y de alguna forma, eso es verdadero, pues independientemente de si hay triángulos o de pensamos triángulos. No necesitas la verificación empírica para que eso sea verdadero. Y presionando un poco ese punto, lo que alguien te diría, alguien que haya estudiado la taxonomía animal, te diría, si tú sabes lo que es un gato, que es un animal que pertenece a esta especie y demás, y sabes lo que es un mamífero, sabes que todos los gatos son mamíferos, aunque nunca hayas conocido un gato. Vamos a decir que vivimos, no sé, en un lugar muy remoto, en el Polo Norte, no sé, donde no haya gatos, y lo que te dirán es, eso es verdadero aunque no tenga verificación empírica. Pero ese es un problema porque parece que lo que implica es que podemos atribuir cierto carácter de verdadero a ciertos enunciados independientemente de la experiencia. Y eso en sí mismo no es algo malo. En el caso de las ciencias formales parece que tendría que ser así, porque pues no podemos experimentar las ciencias formales, ¿verdad? Solamente podemos desarrollarlas, estudiarlas y varias otras cosas, pero no tenemos una instancia particular de lo que son. Sí podemos hacer triángulos, sí podemos hacer mediciones, pero eso no significa que las verifiquemos universalmente. Entonces es algo muy interesante de pensar lo que supone tu pregunta, porque la respuesta que nos arroja es como, mira, hay de dos. Si estás haciendo un enunciado del mundo empírico, pues la generalidad de lo que estás diciendo fue asumida por inducción, normalmente. Si estás haciendo un enunciado analítico que tiene que ver con el significado de las palabras, pues entonces su dimensión está ahí y ya, en el significado de las palabras. Y ese es un tema que resultó muy controversial en los 60s para gente como Quine, que decía que pues no, que hay buenas razones para poner en entredicho el carácter de necesario que se ha atribuido a los enunciados analíticos a través de la historia de la filosofía. Ese sería un tema muy interesante que desarrollar más adelante, que si leemos a Quine y vemos a detalle qué es un enunciado analítico, qué no lo sería, cómo compromete entonces lo que consideramos verdadero o falso. Pero bueno, ya sería algo posterior, pero sí, o sea, cuando vamos a argumentos de este tipo, con lo que estamos trabajando es de pronto con una suposición de que lo que se está diciendo es verdadero. ¿Y de qué depende que sea verdadero o falso? Pues depende del enunciado en sí mismo y qué es lo que lo haría verdadero o falso. En el caso otra vez de los enunciados analíticos, pues parece que nada, que son verdaderos en sí mismos, aunque te digo, hay gente que lo haya cuestionado por buenas razones, y en el caso de los que tendrían un referente empírico, pues tiene que ver con lo que los haga verdaderos. No sé si esto es más satisfactorio, Jerry. Sí, gracias. Ok, perfecto. Muchas gracias a ti. Voy a anotar esto. Si nos da tiempo de ver a Juan, yo creo que va a estar padrísimo. Ok. Eh, y creo que ya contesté todo, ¿no? Bueno, lo del maestro Pancho, que les dije que es esta persona que fue mi maestro de estética y que luego escribió el libro de lógica y que lo editamos y que pues en paz descanse. Es alguien que siempre tendré en mi memoria y que siempre querré mucho. Y ya, ¿alguna otra pregunta? No. Ok. Bueno, entonces, pues va a aparecer el video de falacias con su respectivo cuestionario y les estaré avisando que sigue en la agenda. Creo que ya llevamos buen ritmo de trabajo, les está yendo bien en las evaluaciones y pues nada, creo que es todo por hoy. Cuídense mucho. Bye. Vale, gracias. Bye, bye. Gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, profesora. Bye.